En enero de 1943, en la Conferencia de Casablanca, los aliados proclamaron que no aceptarían nada que no fuera una rendición incondicional de las potencias del eje. El presidente estadounidense, Franklin Delano Roosevelt, que fue quien impulsó el anuncio, buscaba impedir así que cualquier gobierno que sucediera a Hitler tuviera la posibilidad de alegar que había sido engañado para rendirse con promesas incumplidas. La completa derrota militar de Alemania, junto con su total pérdida de moral y de legitimidad internacional, condujo inexorablemente a la progresiva desintegración de la estructura civil alemana. Observé este proceso como miembro de la 84ª División de Infantería del Ejército estadounidense, mientras ésta se desplazaba desde la frontera alemana cercana a la región industrial del Ruhr hasta el río Elba, cerca de Magdeburgo, a poco más de 150 kilómetros de la Batalla de Berlín, que entonces estaba en pleno desarrollo. Cuando la división estaba cruzando la frontera alemana, me transfirieron a una unidad responsable de la seguridad y la prevención de la actividad guerrillera que Hitler había ordenado. Una persona como yo, cuya familia había huido de la pequeña ciudad bávara de Fürth 6 años antes para escapar de la persecución racial, no podría haber imaginado un contraste mayor con la Alemania de mi juventud. Entonces, Hitler acababa de anexionar Austria y estaba desmembrando Checoslovaquia. La actitud dominante entre el pueblo alemán rayaba en la prepotencia. Ahora, en muchas ventanas colgaban sábanas blancas para simbolizar la rendición de la población. Los alemanes, que pocos años antes habían celebrado la perspectiva de dominar Europa, desde el Canal de la Mancha hasta el río Volga, estaban amedrentados y desconcertados. Miles de desplazados, que habían sido deportados de Europa del Este como mano de obra forzada durante la guerra, se agolpaban en las calles en busca de comida y refugio y de la posibilidad de volver a casa. Fue un periodo dramático en la historia de Alemania. La escasez de alimentos era seria. Mucha gente se moría de hambre y la mortalidad infantil duplicaba a la del resto de Europa occidental. El sistema de intercambio de bienes y servicios existente se derrumbó. Los mercados negros ocuparon su lugar. El servicio de correo era entre deficiente e inexistente. El servicio ferroviario era esporádico y los estragos de la guerra y la escasez de gasolina hacían que el transporte por carretera fuera extremadamente difícil. En la primavera de 1945, la tarea de las fuerzas de ocupación consistía en instituir algún tipo de orden civil hasta que el formado personal militar del gobierno pudiera sustituir a las tropas de combate. Esto ocurrió alrededor de la celebración de la Conferencia de Potsdam entre Churchill, Attlee, Truman y Stalin, que tuvo lugar en julio y agosto. En esa cumbre, los aliados dividieron Alemania en 4 zonas de ocupación. Para Estados Unidos, una parte del sur que contenía Baviera. Para Reino Unido, el norte industrial de Renania y la cuenca del Ruhr. Para Francia, el sur de Renania y el territorio contiguo a la frontera alsaciana. Y para los soviéticos, una zona que se extendía desde el río Elba hasta la línea Oder-Neisse, que formaba la nueva frontera polaca, reduciendo el territorio alemán anterior a la guerra en casi una cuarta parte. Cada una de las 3 zonas occidentales se puso bajo la jurisdicción de un alto funcionario de las potencias ocupantes con el título de Alto Comisario. El gobierno civil alemán, que en su día había demostrado ser eficiente e incuestionable, había llegado a su fin. Ahora eran las fuerzas de ocupación las que ejercían la autoridad máxima hasta el nivel de distrito, Kreis. Estas fuerzas mantuvieron el orden, pero fueron necesarios casi 18 meses para restablecer las comunicaciones en un grado que fuera fiable. Durante el invierno de 1945-1946, la escasez de combustible obligó a Konrad Adenauer, que sería canciller 4 años después, a dormir con un pesado abrigo. La Alemania ocupada no solo cargaba con el peso de su pasado inmediato, sino con la complejidad de su historia.